Queremos evaluar la integral de profundidad mediante el método de sustitución. Para usar el método de sustitución, es importante conocer las fórmulas básicas de las derivadas. Queremos que u sea igual a una parte de la función del integrando de manera que la derivada de u se parece a la parte restante de la función integrando. En este caso, si hacemos que u sea igual a la secante inversa x, dividiremos la derivada de la secante inversa x igual a 1 por el producto del valor absoluto de x, y la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado menos 1. Lo cual sí se parece a la parte restante de la función integrando. No necesitamos preocuparnos sobre el valor absoluto de x porque la integración de los límites es positiva. Así que el primer paso es hacer que u sea igual a la secante inversa x. Luego, determinamos el diferencial u. El diferencial u es igual a la derivada de u con respecto a x, multiplicado por dx, lo que una vez más nos da un dividido por, nuevamente, podemos dejar fuera el absoluto valor. Tenemos un denominador de x veces la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado, menos 1 de x. Y ahora comparamos u con la integral dada. Sabemos que u es igual a la secante inversa x. Observe que nos queda 2 divididos por el producto de x y la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado menos 1. Y tenemos de igual a 1 dividido entre el producto de x y la raíz cuadrada de cantidad x al cuadrado menos 1 de x. Así que si multiplicamos ambos lados de esta ecuación por 2, tendremos una coincidencia perfecta de lo que queda en la integral. Así que, multiplicando ambos lados por 2, tenemos 2du igual a 2 dividido entre el producto de x, y la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado menos 1 de x. Lo que significa que ahora, podemos sustituir 2 por 2 dividido por el denominador veces de x. Así que en el siguiente paso escribimos la integral con respecto a u, pero la integración de los límites ahora mismo o el valor x no son valores u. Así que dejaremos los límites de la integración apagado por ahora. Tendremos la integral de 2du y la secante inversa x es igual a u. Ahora tengo que tomar una decisión. Podemos determinar rápidamente qué es lo contrario a derivable con respecto a u, y luego volver a escribirlo en términos de x y usa la integración de límites original. O podemos determinar la integración de nuevos límites con respecto a u, y evaluar la integral de profundidad con respecto a u. Vamos a determinar la nueva integración de límites para u. Para ello, utilizamos la ecuación u igual a la secante inversa x, y determinamos u cuando x es igual a raíz cuadrada 2 y x es igual a 2. Comencemos cuando x es igual a la raíz cuadrada de 2, cuando x es igual a raíz cuadrada 2, tenemos u igual a la secante inversa de la raíz cuadrada 2. Recuerda que los valores secantes y los valores de la función coseno son recíprocos entre sí. Por lo tanto, si el valor de la función secante es raíz cuadrada 2, entonces el valor de la función coseno es 1 dividido por una raíz cuadrada 2, lo que nos recordaría a un triángulo de referencia de 45, 90 con a 2 patas y la longitud de 1, y el sombrero Poternius tiene una longitud de raíz cuadrada de 2. Si llamamos a este ángulo ángulo u, observaremos que tiene un valor de función secante de raíz cuadrada de 2 dividido por 1 cuadrado raíz 2, que es 45 grados o pi dividido por 4 radianes. Así que sabemos que u es igual a pi dividido por 4, que es el límite inferior de integración con respecto a u. Luego determinamos u cuando x es igual a 2, lo que nos da la ecuación u igual a secante inversa de 2, lo que indica que el ángulo tiene un valor de función secante de 2, lo que también significa que tiene un valor de función coseno de 1 o 2, lo que debería recordarnos de un triángulo de referencia de 30, 60, 90, o podemos etiquetar la pata corta como 1, la noticia de sombrero Potter como 2, y la raíz cuadrada de pata larga como 3. Y este sería el ángulo u donde está la secante. El valor de la función es 2, que es la relación entre las noticias de Potter y el lado adyacente. Debemos reconocer que es un ángulo de 60 grados o pi dividido por 3 radianes. Y ahora integramos el respecto a u, y determinamos la gran F de pi dividida por 3, menos la gran F de pi dividida por 4. La antiderivada es 2 veces u cuadrado dividido por 2. Simplificar la antiderivada es simplemente u cuadrado.
Cuando u es igual a pi dividido por 3, tenemos el cuadrado de pi dividido por 3, menos cuando u es pi dividido por 4, tenemos el cuadrado de pi dividido por 4, que es igual a pi al cuadrado dividido por 9, menos pi al cuadrado dividido por 16. El mínimo común denominador es 9 veces 16 o 144. Multiplica la primera fracción por 16. Multiplica la segunda fracción por 9. El denominador común es 144 y el numerador es 16 pi al cuadrado menos 9 pi al cuadrado, lo que equivale a 7 pi al cuadrado. Este es el valor exacto del definido dado. Integral. Espero que hayas encontrado esto.